Buenas noches, mi nombre es Irene Rivadeneira, pertenezco al quinto año paralelo B de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología en línea. El día de hoy me va a tocar exponer sobre los lóbulos del cerebro. Bien, los lóbulos del cerebro básicamente son zonas anatómicas. Van a comprender a cada hemisferio cerebral y se van a encargar de controlar, coordinar a la mayoría de las funciones motoras y sensitivas y cognitivas del ser humano. El cerebro, voy a dibujar su base. Prácticamente digamos que es el cerebro. Es uno de los órganos más complejos que posee todo ser humano. Se va a dividir en dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Posteriormente a esto, cada uno se va a dividir en 4 lóbulos, como son el lóbulo frontal, que es la parte del frente. El lóbulo parietal, que es este que está aquí, más o menos por aquí, por la zona de las orejas. El lóbulo occipital, que es justamente el que está en la parte de atrás. Y el lóbulo temporal, que básicamente vendría siendo este de aquí. Bien. Aquí básicamente está su división. Estos 4 lóbulos van a cumplir funciones específicas en lo que es el ser humano. Estas regiones van a estar separadas por medio de cisuras o surcos, las cuales resaltan la cisura de Silvio y la cisura de Roland. La cisura de Silvio vendría siendo esta, y la cisura de Rolando prácticamente vendría siendo esta de acá. El lóbulo frontal va a comprender a todo el tejido que está situado por delante del surco central o del de Rolando. Es uno de los más extensos de todos y donde menos diferencias funcionales va a poseer. Este de aquí va a controlar lo que es el lenguaje, las articulaciones de palabras. Es una amplia área que presenta el 20% de la neocorteza cerebral. Estará constituido por diferentes regiones funcionales: el córtex motor, el córtex premotor y el córtex prefrontal. El córtex posee funciones cognitivas, funciones motoras, y vamos a diferenciar la famosa área de Broca también, la cual va a ayudar a la producción de habla. El córtex motor primario va a corresponder exactamente al área 4, que es la que tenemos aquí. Está ubicada en la parte posterior de la circunvolución precentral y en la parte adyacente del lóbulo parietal, parecentral, anterior a la cisura de Rolando, o sea, esta de aquí. Una lesión en esta área va a provocar una parálisis en la parte corporal contralateral al área específica afectada. Falta de coordinación, incapacidad para poder expresarse con claridad, dificultad en el habla, emisión de respuestas tardías, una parálisis facial, una paresia y una hemiparesia. El córtex premotor corresponderá al área número 6, al área número 8 y al área número 44, que básicamente son estas que están aquí. Estas
Estas áreas premotoras van a recibir proyecciones del córtex prefrontal dorsolateral. Su función básicamente va a ser la de controlar los movimientos de extremidades y de los ojos. Se va a localizar en la parte anterior de la circunvolución precentral y de la circunvolución frontal superior. Una lesión en esta área podría provocar una apraxia o una incapacidad para poder llevar a cabo movimientos intencionales aunque no existiera una parálisis. El área ocular corresponderá al área 8 y el área 8 que ya está resaltada más o menos. Se va a localizar inmediatamente delante de la circunvolución frontal media. Una lesión en esta área podría provocar una desviación transitoria de los ojos hacia el mismo lado y una parálisis de la mirada contralateral. Por lo que podríamos decir entonces que esta parte va a recibir o se va a encargar del control del movimiento de los ojos. El área motora suplementaria. Esta va a corresponder al área 6 y al área 8 de la cara medial del lóbulo frontal. O sea, esto de aquí. Esta estimulación va a provocar respuestas controlables. Esta área tiene la programación necesaria para hacer movimientos complejos relacionados con las partes del cuerpo. El córtex prefrontal se dividirá en 3 regiones, como son el dorsolateral, el inferior y el medial. El lóbulo frontal izquierdo, básicamente su función va a ser la de controlar movimientos relacionados con el lenguaje, mientras que el derecho va a controlar la expresión facial. Una lesión bifrontal en esta área alterará el comportamiento del individuo. El córtex prefrontal dorsolateral incluye exactamente el área 9, el área 10, el área 45, el área 46 y el área 47, que más o menos estaría más o menos. Este va a recibir sus principales inputs del surco temporal superior y del área parietal posterior. Este va a tener conexiones que proyectan con el córtex parietal posterior, incluyendo el cingulado, los ganglios basales y la colícula superior. Su función va a ser prácticamente organizar temporalmente las conductas dirigidas hacia una meta, una habla o un razonamiento. Una lesión aquí va a provocar un síndrome pseudodepresivo, conductas de perseverancia o inflexibilidad en estas y trastornos de la memoria de trabajo. El córtex prefrontal inferior, que corresponderá al área 11, 12, 13, 14 y el área 47 de Brodmann, que es esta que está aquí. Estas van a conectar somatosensorialmente al área 43 de las regiones olfativas de la corteza piriforme. Va a proyectarse corticalmente las amígdalas, el hipotálamo, influye sobre el sistema nervioso vegetativo. Cambios en la presión sanguínea y respiración importantes en las respuestas emocionales. El córtex prefrontal medial va a corresponder a las zonas 32, a la zona 24, 25 y la 12, que prácticamente no podemos observar. Estas están ubicadas detrás de la número 11, o sea, de la que está aquí. Detrás de esta. Se encuentra conectada ampliamente con las amígdalas y el hipocampo. Intervendrán en la atención y en la acción dirigida también. El lóbulo parietal, que es el que tenemos aquí. Este va a constituir aproximadamente un cuarto de la corteza cerebral. Se va a localizar en la parte superior de cada lado del cerebro y está limitado por la cisura de Silvio y por la de Rolando. Y la parieto occipital va a tener 2 funciones, la cual es la sensibilidad de la percepción y la interpretación de la información. Sus áreas son somatosensorial primaria, que corresponderá al área 3, 1 y 2,
Ocupa esta de aquí tiene 3 zonas enumeradas de dirección rastral hacia dirección caudal. Así, 3, 2 y 1. Se van a asociar con el tacto, la temperatura. Una lesión en esta área va a provocar pérdida de la sensación de dolor y térmicos también. Incapacidad de poder percibir posiciones del cuerpo, faltas de sabores y una asomatognosia. Área somatosensorial secundaria. Está compuesta por un haz de la corteza, se extiende desde el opérculo parietal en la parte posterior de la ínsula hasta pasar por encima cubriendo la ínsula. El área gustativa o el área 43 se extiende a lo largo de la pared de la cesura lateral hacia la ínsula, adyacente a las regiones de la lengua de las áreas primarias sensitivas y motoras. Una lesión en esta va a producir una ausencia de gusto. Área de asociación es somatosensorial y va a dirigir los movimientos de la posición de los miembros. Representará al área 7, 39 y 40. Esta va a recibir impulsos estéticos propositivos auditivos y visuales y oculomotores también. Se la denomina la encrucijada parieto-temporo-occipital. El lóbulo parietal derecho se va a relacionar con los efectos espaciales y el izquierdo con la gramática. Procesan informaciones táctiles y visuales implicadas en el reconocimiento del cuerpo y de los objetos que lo rodean. También este de aquí va a influir en las actividades de las manos, y una lesión en esta área va a provocar una heterogenosia y el síndrome de apraxias constructivas y apraxias ideatorias. Lóbulo temporal, que es este que está aquí, constituye aproximadamente un cuarto de toda la corteza. No posee funciones unitarias, y este de aquí básicamente está constituido por la corteza auditiva. Corresponderá justamente al área 41 y al área 42. Exactamente esta. El área 41 está en la circunvolución anterior, adyacente al área 41 va a estar la 42 y adyacente a este va a estar el área 22. Una lesión puede provocar amnesia de materia verbal, amusia, agnosia auditiva y también una disprosia. La corteza visual corresponde al área 20, 21, área 37 y área 30. Se explica en el reconocimiento de los objetos. Una lesión en este corte temporal va a dificultar la identificación de estímulos, dificultar la memoria, y está implicada en la asociación entre la información visual y entre la auditiva. Sus síntomas de este lóbulo parietal pueden ser alteración de la percepción auditiva, alteración de la percepción visual, alteración en la organización, alteración en la comprensión del lenguaje, alteración de la personalidad y de la conducta sexual, alteración de la memoria de largo plazo también. El lóbulo occipital, que es este que está en la parte trasera. Este de aquí se va a localizar en la parte posterior de la cabeza, detrás justamente de la parietal, encima donde se ubica el cerebelo, que es este que está aquí. Este se va a encargar básicamente de los procesos visuales, habilidades matemáticas, escrituras, identificación de colores. Constituye un octavo de la corteza cerebral y contiene el área primaria y asociación visual. Sus patologías van a provocar alucinaciones, confusiones, dificultad para identificar formas, caras conocidas, colores, déficit de procesos de hablas, problemas matemáticos y problemas de escritura, y también puede tener movimientos involuntarios. La corteza visual primaria o estriada es el área exactamente 17. Esta se va a ubicar en las paredes de la parte posterior del surco calcáneo. Una lesión unilateral aquí va a producir una heminopraxia hemónima contralateral, escotoma, ceguera cortical y fotismo. El área de asociación visual corresponde al área 18 y 19, que están muy seguidas.
Reciben información del color, movimiento, la dirección de los objetos. Una lesión en esta área va a provocar una agnosia visual o una incapacidad para poder reconocer objetos, colores. Básicamente son algo así como alucinaciones visuales. Las áreas de Brodmann, que es el conjunto de estas divisiones imaginarias de las cuales se ve la corteza cerebral, y va a permitir que nosotros identifiquemos las regiones por medio de áreas. Habría que indicar que básicamente esta división de los lóbulos es algo artificial, no es real. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar y reconocer sus áreas, más o menos sus posiciones y cada una de sus funciones. Gracias.